Y vamos a estar en el capítulo 4, como les dije, vamos a estar leyendo del verso 1 al 8. El tema del estudio o del mensaje de esta mañana es titulado La ofrenda habla del corazón. La ofrenda habla del corazón y podemos pararnos en honor y respeto, reverencia, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Podemos tomar asiento. Y nosotros cuando mencionamos ofrenda, pues usualmente esta carne, nuestros sentidos físicos, pues le llega la imagen de ¿qué? Cuando decimos una ofrenda, de dinero. El ser humano todo se identifica con las cosas naturales, ¿verdad? Y entonces, pero lamentablemente no todas las ofrendas, la ofrenda lamentablemente no se trata de dinero, ¿okay? No se trata de cosas tangibles, sino que es un acto de adoración, es un acto de obediencia a lo establecido por Dios. Es un sacrificio voluntario de un corazón agradecido para con Dios, en reconocimiento de que el Señor es el dueño y Señor de todas las cosas y que por su gracia día a día nos colma de sus muchos favores y de sus muchas misericordias. Y que a través de nuestra entrega a Él, ofreciéndole principalmente nuestros cuerpos como sacrificio a Él, nosotros le ofrendamos al Señor. Así que el objeto, quiero también que sepan que el objeto del ofrecido en la ofrenda no es el fin en sí mismo, sino el motivo que lleva al ofrendante a ofrecerla. El ofrendante es el que la ofrece. Entonces, lo que lleva el ofrendante en la mano como ofrenda no es en sí el motivo, sino el que la lleva. Aleluya, Espíritu Santo ya ministrando. Así que a través de la Biblia nosotros podemos ver diferentes ofrendas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque lo podemos ver cómo hay diferentes tipos de ofrendas y eso lo podemos ver a través de toda la palabra. Pero hoy vamos a considerar la que acabamos de leer, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Así que estamos listos, ¿verdad que sí? Dice la palabra, acabamos de leer, que Abel era ¿quién? ¿El hijo qué? ¿El hijo menor de quién? De Adán y Eva. Estamos en mensaje, también esto es clase, porque estamos aprendiendo.
¿Y Caín quién era? ¿Quién? El hermano de Abel y el hijo mayor de Adán. Okay. Y dice el verso 3, vamos a ir verso por verso para ir indagando y sacando el extracto de la palabra para ver cómo esa ofrenda que nosotros ofrecemos al Señor habla del corazón. Dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo, ¿okay? Que pasado el tiempo, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y cuando habló de Abel, dijo que Abel se dedicaba a ¿qué? A cuidar ¿qué? Ovejas. Y que Caín se dedicó a labrar la tierra, era agricultor. Así que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hasta aquí yo creo que no vemos nada malo, ¿verdad? Porque Caín trabajaba la tierra y del fruto de los sembrados le trajo a Dios ofrenda. A simple vista pareciera que todo está bien, ¿verdad? Pero vamos a seguir indagando en la palabra porque más adelante vamos a saber si la ofrenda que Caín trajo era lo que Dios pedía o lo que Caín quería. Una cosa es lo que nosotros podemos ofrecer y otra cosa es lo que Dios pide. Así que nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero cuando se trata de la obediencia a Dios, tiene que ser conforme a como Dios nos ha dicho que desea de nosotros. Y en el verso 4 y 5 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín ni a la ofrenda de él. Así que, ¿qué tenía la ofrenda? ¿Qué tenía la ofrenda de Abel que no tenía la ofrenda de Caín, que hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y no así con la ofrenda de Caín? Vamos a ver la ofrenda de Abel. Vamos a indagar, a seguir indagando en la palabra. Dice que la oveja que Abel escogió para ofrendarle a Dios, dice que era de los primogénitos de sus ovejas. Y vamos a ver el significado de primogénito, porque eso es muy importante para poder entender el porqué. El significado de primogénito y su importancia simbólica y espiritual. La palabra primogénito proviene del latín primogenitus, que significa literalmente el primer nacido. Usted tiene un primogénito, ¿verdad? Si tiene hijo, tiene un primogénito. Si tiene uno nada más, ese es primogénito y único. Pero si tiene más de uno, hubo uno que fue el primero y se le llama el primogénito. Esta palabra se usa para describir la primera persona o cosa nacida o creada en una línea o una categoría. En el Antiguo Testamento, Dios le otorgó un estatus especial al primogénito de cada familia y de cada animal. En la Biblia, el término primogénito se usa principalmente para representar a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el primogénito de toda la creación, lo que significa que Él es el primero en nacimiento y el primero en autoridad. Él es el único Hijo de Dios y por lo tanto recibe el mayor honor y la mayor gloria de todos los seres creados, aunque Jesús no fue creado. Jesús es el Hijo de Dios eterno, solamente que la Biblia lo expone de esa manera y para eso pues, tenemos que ir más adentro de la palabra y sacarle el griego y el origen de la palabra para hacerle ver que realmente Jesús no fue creado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús solamente entró al mundo cuando vino el tiempo que el Señor dispuso desde la eternidad pasada de que vendría su único hijo, su primogénito, que ya estaba, que siempre ha estado, que siempre estará, pero que se iba a manifestar en forma de hombre en medio de los hombres.
Él es el único Hijo de Dios y por lo tanto recibe todo honor y gloria. En Colosenses 1:5, Pablo describe a Jesús como el primogénito de toda la creación. Además, en la Biblia, el término primogénito se usa para referirse a una primera ofrenda ofrecida a Dios. Esto se ve en el Antiguo Testamento cuando Dios le ordenó a Moisés que todos los primogénitos de Israel fueran dados al Señor como ofrenda. Eso lo encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, los primeros 2 versos, si desea apuntarlo para que lo lea. Esta ofrenda se consideraba una señal de agradecimiento a Dios por la liberación de los israelitas de Egipto. También se usaba para recordar el milagro de la divina salida de Egipto. Sabemos que eso fue por la mano de Dios, que Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, que ya llevan 430 años, y cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplen los kairos de Dios, hermano, no importa lo que esté pasando en el mundo, es el tiempo, ya Dios ha dispuesto todas las cosas, y allí vimos la liberación por la mano poderosa de Dios sacando al pueblo de Egipto. También se usaba para recordar el milagro, exactamente. Finalmente, el término primogénito también se usa para referirse a una posición de liderazgo o autoridad. En el Antiguo Testamento, el primogénito de una familia recibía una doble porción de la herencia de sus antepasados. Yo, si puede subir un poquito el micrófono porque siento que está con ruido para mantenerlo más lejos de mí y se pueda escuchar bien. Gracias, mamá. Así que en el Antiguo Testamento, el primogénito de una familia recibía una doble porción de la herencia de sus antepasados. El primogénito tenía privilegios. ¿Por qué usted cree que se lo peleaban tanto, verdad? Porque habían muchos privilegios dados por Dios. Cuando se repartía la herencia, para el primogénito era el doble. Pero de esa misma manera tenía responsabilidades. Sí, esto señalaba lo importante de la responsabilidad del liderazgo que recaía en el primogénito de la familia. Ahora bien, con esta información que le acabo de dar referente a lo que es el primogénito, la primogenitura y todo lo que embarga y toda la importancia que Dios le dio al primogénito, nos puede llevar a dos cosas. Caín, ¿quién era? El hijo mayor, ¿cierto? Así que él era el primogénito. Él era el primogénito de Adán. Así que nos hace ver que Caín tomaba en poco su primogenitura y su responsabilidad como primogénito. Porque el primogénito tenía una responsabilidad cuando el padre no estaba. El primogénito era como si fuera el padre en la casa. Él estaba al cuidado de toda la familia y de todas las posesiones de la familia. Así que estamos viendo que Caín realmente no tomó como debía de tomar la responsabilidad en su corazón, sino que como que la tomó muy en poco. Y eso lo podemos ver en la Biblia en otros personajes. Así que, y también podemos ver esto en Caín, cuando en el verso 9, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé. Pero no solamente dijo no sé, porque podría decir no sé y no saber, ¿verdad? Pero mire cómo le respondió. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Caín como el primogénito tenía la responsabilidad de cuidar de su hermano menor, entonces Caín tomó muy en poco su responsabilidad como primogénito. Nos dice también que el término primogénito se usa para referirse a una primera ofrenda ofrecida a Dios. Recuerden que estamos hablando que la ofrenda habla del corazón. Y en la ofrenda siempre se ofrece a Dios ¿qué? Lo primero y lo mejor.
Abel mostró su amor a Dios a través de su obediencia al ofrecerle a Dios lo primero, lo mejor de sus ovejas. Tanto Caín como Abel habían sido enseñados por su padre, Adán, cómo debían presentarse delante de Dios, cómo debían ser las ofrendas y lo que Dios demandaba en esos sacrificios y en esas ofrendas. Eso nosotros lo deducimos por lo que ocurrió en el jardín del Edén antes de salir, como el mismo Dios mató un animal para cubrir su vergüenza, y eso tipificaba, sabemos que todas las ofrendas tipifican a Cristo. Así que desde antes de salir de Edén, Dios enseñó a Adán de la manera que éste iba a poder presentarse delante de él a través de sacrificios de un animal que tipificaría y anunciaría hasta el cumplimiento de los tiempos el sacrificio perfecto a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, el cual él mismo ofrecería en expiación por los pecados del hombre. Dios mismo separó los animales. Dios dijo, estos son animales limpios y estos son animales inmundos. Él mismo los separó. Y de los animales limpios escogió específicamente aquellos que iban a ser ofrecidos, utilizados para ofrecer ofrenda delante de él. ¿Estamos bien? ¿Están aprendiendo? ¿Estamos aquí? Porque si no comienzo de nuevo. La acción de Caín de tomar del fruto de la tierra para ofrecerlo a Dios como ofrenda demuestra que él hacía lo que bien le parecía. O sea, que él no hacía ni se dejaba llevar por lo que su padre le había enseñado y por lo que Dios había dicho de cómo debían presentarse delante de Dios las ofrendas y los sacrificios. Así que aunque Caín ofreció del fruto del trabajo de la tierra, él sabía que eso no era lo que Dios esperaba de él, lo que Dios había dicho. También podemos ver que no solo era la ofrenda, sino también la actitud del corazón con la cual trajo la ofrenda. Ya la ofrenda de por sí estaba mal, pero más que lo que traía en la mano, el corazón. Él hubiera podido ofrecer la ofrenda correcta, mas al su corazón no ser recto delante de Dios, su ofrenda tampoco hubiera sido aceptada. Porque usted me puede decir, pero si él hubiera traído el cabrito o la oveja, si su corazón no estaba conforme a como Dios demanda, la ofrenda tampoco hubiera sido aceptada. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A Dios no le agradó ni a Caín, ni su ofrenda. Porque si el corazón está dañado, la ofrenda también. Si el corazón no es recto, si nuestro corazón no está limpio delante de Dios, la ofrenda que nosotros podamos traer delante de Dios no va a ser acepta. Podemos traer y ofrecer a Dios todo lo que nosotros queramos. Pero si Dios, que conoce las intenciones del corazón, ve que esas intenciones no son rectas delante de Él, nuestra ofrenda, la ofrenda no va a ser aceptada. El sacrificio no va a ser aceptado. Ay, es que yo me sacrifico tanto. Pero si al decir eso, detrás hay una justificación, entonces Dios dice no. Porque usted sabe qué, no hay más ofrendas que agraden a Dios, que vayan por encima de la ofrenda perfecta que fue y es su Hijo amado Jesucristo. Un corazón contrito y humillado, Él dice que no despreciará. El salmista lo dijo en el Salmo 51. Y también dijo que Jehová atiende ¿a quién? Atiende. ¿Qué es atender? Cuando usted llega a algún lugar, espera que lo atiendan, ¿verdad que sí?
que pues el que llega humillado delante de Dios puede tener la seguridad que Dios lo va a atender. Pero dice del altivo, ¿qué dice del altivo? Que lo mira de lejos. Me voy, viene por ahí, dile que no estoy. ¿Okay? Hablando en el vocabulario de los hombres. Pero es la realidad. Abel, sin embargo, mostró en la manera que preparó su ofrenda el amor y la obediencia a Dios al darle lo que él sabía que Dios mismo había instituido para poder acercarse a él. Mire cómo dice el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Así que, ¿qué trajo? ¿Cómo era la ofrenda de él? De los primogénitos, de lo primero, de lo más deseado, de lo más apreciado, de eso que usted ama más, que no quiere soltar, porque es la más bonita, es la mejor. Vamos a dejarla para comernos a nosotros con la familia. Allí hay muchas más que se le pueden ofrecer a Dios. No, Abel no dijo eso. Trajo lo mejor, lo más gordo. Dios siempre ha demandado lo mejor, lo más gordo, sin mancha, sin defecto, sin arruga. Todo sacrificio, tenemos que recordarlo, recuerden eso, que todo sacrificio tipificaba y hablaba de Cristo, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del hombre. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren las palabras dichas, el orden de las palabras. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y a quién más? ¿Y qué miró primero? ¿Qué dijo? Déjame ver qué tú traes en tu mano. ¿Qué tú traes en tu mano? No. Aunque la ofrenda y la condición de la ofrenda o el sacrificio es importante, porque Dios se tiene que hacer exactamente como Dios lo dijo, ¿verdad que sí? Esta puede hacerse no acepta delante de Dios si el corazón del ofrendante no está alineado a la voluntad de Dios al ofrecer la ofrenda. Jehová miró con agrado a Abel y luego aceptó su ofrenda. La ofrenda refleja el corazón del ofrendante. La dedicación, la preparación, el tiempo que Abel dedicó antes de presentar su ofrenda a Dios reflejó las intenciones de su corazón para con Dios. Él había separado el primogénito y cuando lo separó, eso tiene que haber sido él naciendo, dice, este está perfecto. Vamos a ponerlo al lado porque este va a ser un día ese primogénito que le voy a llevar a mi Dios en ofrenda. Lo cuidó, lo bañó, le dio el mejor alimento, hasta el punto que dice que era el más gordo. Estaba gordito, pero no era como ahora, gordo de chatarra y gordo de cosas que no convienen. No. Era gordo y hablándole espiritualmente era porque estábamos bien, nos habíamos nutrido en la palabra de Dios, buscamos la presencia del Señor, nos guardamos para Él, caminamos en santidad, buscando agradarlo a Él en todo. Y entonces cuando llegamos delante de su presencia, dice, huele a Cristo. Qué lindo. Así que la mejor, la más gorda, aquella que cuidó y alimentó. Esto nos enseña que toda ofrenda debe ser preparada con tiempo, con cuidado, de manera tal que sea exactamente realizada a la manera de Dios y no a la nuestra. Toda ofrenda que traemos al altar debe ser cuidadosamente preparada. Cuando nos acercamos al altar a traer ofrenda, ya sea de adoración, de alabanza, monetaria, porque todo lo que nosotros hacemos debe de ser una ofrenda a Dios. Con todo lo que nosotros hacemos, adoramos a Dios. Ofrendas monetarias, como le dije, alabanza, gratitud, levantar nuestras manos, reconocimiento de todo lo que nosotros recibimos. Debemos primero escudriñar nuestros corazones delante de Dios, de manera que las intenciones de nuestros corazones sean gratas, aceptas delante de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo me he tenido que preguntar por qué hago esto o por qué voy a hacer lo que he decidido hacer. Y le pido al Señor que me dé ese temor
No le puedo decir que eso siempre pasa, pero han habido muchos momentos en que yo me le tengo que preguntarme a mí misma por qué hago lo que hago. Y hay que preguntárselo también al Señor, porque Él es el que escudriña y el que sabe todas las cosas. Señor, yo quiero que las intenciones de mi corazón sean agradables delante de ti. Nuestra adoración y alabanza tiene que nacer de corazones puros. Antes de traer sacrificios, ofrendas de adoración y alabanza, debemos asegurarnos de que al llegar al altar, muramos al yo. Tenemos que escudriñar nuestros corazones y meditar si nuestra actitud al acercarnos a Dios es tal como Dios pide, o es la actitud del fariseo o la actitud del publicano. ¿Se recuerdan? Miren la ofrenda, porque la oración es una ofrenda. Dice en el capítulo 18 de Lucas, versos 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Confiaban en quién? ¿En Dios? No, en ellos mismos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿cómo decía? Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros debemos estar en todo momento escudriñando nuestros corazones delante de la presencia del Señor, diciéndole, Señor, tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Si no aprendemos a morir al yo, nuestras ofrendas de alabanza, de adoración, de gratitud, o llámese como se llame, no van a ser aceptas delante de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nuestras ofrendas son para el Señor. Muestran y hablan de lo que hay en nuestros corazones, del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, para eso, para traer una ofrenda que realmente le agrade a Dios, nosotros tenemos que aprender a morir a nuestro yo. O sea, que no es a mi manera, es a la manera de Dios. Dios primero mira al ofrendante, y cuando lo mira no es para ver, como le dije, lo que trae en sus manos, sino para mirar lo que trae en el corazón. Wow, nosotros podemos entrar por ahí, todo el mundo ve lo que nosotros traemos en la mano, pero solamente Dios puede ver lo que traemos en el corazón. ¿Qué nos motiva a venir a hacer? La ofrenda es un acto de adoración, por lo que es ofrecida por un adorador. Y se espera que el adorador adore como dijo Jesús. En Juan capítulo 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando usted y yo estamos ofrendando, estamos adorando. Es una adoración. Y Dios espera que nosotros seamos esos adoradores que Dios está buscando. Vino a traerme ofrenda de adoración y de alabanza, y me agrada su corazón. Vino porque realmente quería llegar al templo, no para que lo miraran o por un compromiso, sino porque anhelaba llegar a mi casa. Está haciendo esto porque quiere agradarme. Quiere ayudar porque reconoce que todo lo que tiene yo se lo he dado y que es un deleite compartirlo con los demás. Para que un adorador pueda ofrendar, tiene que adorar en espíritu y en verdad. Primero tiene que morir. Tenemos que morir al yo. Tenemos que vivir una vida
en santidad, practicando la justicia y viviendo en verdad. Tenemos que entender que nosotros mismos somos la ofrenda. Yo me estoy ofrendando, estoy trayendo esto, pero esto representa lo que hay en mi corazón, la gratitud que hay en mi corazón. Las ofrendas se ofrecen en un altar. Y el altar representa lugar de muerte. Al allegarnos a Dios debemos morir a nuestro yo, a nuestros intereses, a nuestros planes, a nuestra voluntad. Caín no estuvo dispuesto a morir a su yo. Él quiso agradar a Dios a su forma con su propia ofrenda. Con el fruto de su esfuerzo de trabajar la tierra. Caín no quiso ir más allá, porque él conocía que era a través de un animal. ¿Y quién era quien cuidaba a los animales? Su hermano Abel. Entonces, el celo que él tenía por Abel lo detuvo de ir a decirle a su hermano Abel: mira, tú me puedes dar uno de los primogénitos de las otras ovejas. Yo sé que ya esa tú la sacaste para el Señor, pero dame una para ofrecérsela al Señor. Sí, que el celo y el orgullo, porque donde hay celo está el orgullo, está la envidia, está todas esas cosas. Lo detuvo de poder ir y humillarse y hacer las cosas como Dios la quería. Usted podrá, dice que nosotros, tal vez nosotros decimos, bueno, yo te doy esto porque esto es lo que yo tengo. No. Eso hay que tratarlo con el Señor primeramente. Porque el hecho de que las cosas, mucha gente dice, es que las cosas no siempre tienen que hacerse de la misma manera. Porque hay que hacer siempre las cosas de la misma manera. Pues mire, hermano, usted y yo con nuestros planes personales podemos hacer lo que nosotros queramos. Cambiarlo, esto, lo otro. Dios no lo permite en su absoluta misericordia. Porque Él también quiere que nosotros andemos en su voluntad, siguiendo las instrucciones de Él. Pero le da al hombre el libre albedrío de hacer como quiera. O sea que si hoy decido irme para otro lugar a vivir, pues Dios no me va a aguantar. Al final vamos a recibir los resultados de las decisiones que nosotros hacemos. Pero cuando se trata de lo de Dios, pero cuando se trata de las ofrendas que Dios pide, eso no los podemos cambiar. Eso hay que hacerlo exactamente como Dios manda. Cuando Dios nos manda algo como congregación, cuando nos manda una palabra, esa palabra es para todos por igual. No es que yo la cogí de esta manera, tú la cogiste de otra manera. No, si el siervo que Dios mandó con la palabra la explica muy bien y dice el por qué Dios la envió, es para todos. Y nosotros no podemos cambiarla porque es simplemente eso de que no nos guste o lo vamos a hacer de otra manera. Así que nuestros planes podrán cambiar, pero los planes eternos de Dios que ya Él dispuso, en la manera en que el hombre se iba a poder acercar a Él, ya Él lo dijo, y de la única manera que usted y yo nos podemos acercar a Dios es que con nuestra asistencia al templo, con nuestras ofrendas monetarias, amén. Pero todo eso es impulsado por Cristo. Si cuando Dios mira la ofrenda no ve a Cristo, no. No, porque no estamos tomando en cuenta a Cristo. No estamos tomando en cuenta la sangre que Dios derramó en la cruz del Calvario, que nos acercó a Él, porque el pecado nos separaba de Él. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo venció sobre la muerte y el pecado para darle al hombre nuevamente entrada y acceso a la presencia de Dios. Entonces toda ofrenda tiene que ser a través de Cristo. Todo es por Cristo, para Cristo y en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Nuestros corazones tienen que ser humillados. Tenemos que recordarnos el precio que Dios pagó a través de su primogénito al darlo y entregar su vida por nosotros para que hoy usted y yo
podamos disfrutar de la salvación, de la vida eterna y gozar de la paz de Dios. Que es a través de Cristo Jesús, no es a través de las cosas buenas que hacemos, no es a través de las cosas que obtenemos. Que tengo paz, que tengo seguridad. No. Todo es por Cristo. Porque de lo contrario, no es acepto delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cada animal sacrificado anunciaba que venía el día en que con un solo sacrificio iba a ser suficiente para satisfacer la justicia de Dios por causa del pecado. Entonces, hay muchas personas que no han entendido, que piensan, no es que yo hice un sacrificio para esto y Dios lo acepta. No, son obras de la carne. Cuando las miramos de esa manera y cuando las ponemos de esa manera y cuando pretendemos de esa manera, usando esta palabra, le apesta a la presencia del Señor. Porque ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios. Solamente somos justificados por la sangre de Cristo. Que Dios nos da el privilegio de que de lo recibido de su mano nosotros podamos aportar para su obra. Que nos da el privilegio que podemos levantar nuestras manos y alabar y glorificar su nombre. Todo es por Cristo. Porque si hoy yo puedo alabar, si hoy yo puedo adorar, es porque Cristo abrió el camino para que hoy nosotros, carne que no puede habitar delante de la presencia de Dios, por la sangre de Cristo tengamos entrada al trono y adoremos y el Señor nos reciba, porque cuando nos mira ve a Cristo en nosotros. Pero no es porque yo decidí adorar y yo adoro mejor que nadie, yo canto mejor que nadie, nada tiene que ver con eso. Es la disposición, es la humildad, es la humillación de este yo que todo el tiempo se está levantando en contra de todo lo que es Dios y decirle no, vamos a adorar, vamos a postrar y es para el Señor. Voy a ofrecer este cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, porque si antes lo usaba como instrumento de injusticia en el mundo para hacer todo lo que la carne quería y lo que el mundo decía y lo que el diablo decía y lo que estaban alrededor de nosotros nos motivaban a hacer que no era nada bueno, pues ahora este cuerpo mío yo lo prendo como un sacrificio vivo delante de Dios para agradar a mi Dios. Porque Él se entregó por mí. Esa es la ofrenda que Dios quiere que nosotros seamos. Dios no espera menos de nosotros sus hijos, hermanos. Él espera que nosotros seamos esa ofrenda grata de olor fragante a Cristo cada vez que nos presentamos delante de Él. Y nosotros somos esa ofrenda nuevamente. El verso que acabo de decir se encuentra en Romanos 12:1 para el que quiera leerlo, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mejor culto que le podemos ofrecer al Señor. Somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios cuando morimos a nuestro yo y entendemos que todo lo que hacemos debe ser una ofrenda de adoración a Dios en toda nuestra manera de vivir. La ofrenda habla y refleja lo que hay en el corazón. Por lo tanto, es necesario escudriñar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son engañosos. Y hay que escudriñarlos para alinearlos a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Sigue? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. No es, ahí te la dejo y me voy, te traje la ofrenda. No, dice, déjala allí. Y después dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si hay algo, hermanos, que Dios es bien celoso, es en la relación entre sus hijos, entre nosotros, los hijos de Él, los hermanos en Cristo. Él es bien celoso con eso. Así como todo padre, yo creo que usted es bien celoso de saber que sus hijos están
no están enemistados. Porque de que se pueden pelear, como hermanos nos peleamos. Pero de que se cree una raíz de amargura de tal manera que el otro hermano no soporte ver el otro hermano, ningún padre que ama a sus hijos va a soportar eso. Así que más que nosotros tenemos, hermanos, que guardar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Porque hay veces que nosotros mismos podemos decir, pero en esa área yo estoy bien. Y a veces pensamos que estamos bien, pero a veces pudiera ser que no estamos tan bien como pensamos. Y el Espíritu Santo viene y nos recuerda, pero Señor, ya yo fui donde Él. Pero si el Señor no lo está recordando es porque todavía hay algo que no se ha resuelto completo y hay que volver para atrás. Podemos hacer lo que hagamos, pero si en esta área todavía tenemos asuntos pendientes, Dios nos está mirando como miró a Caín cuando trajo su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda de él. Así que Dios no se agrada ni de nosotros, ni de la ofrenda. Levantar las manos, traer la ofrenda, rendirnos a Él, hacer lo que hagamos. Lo podemos hacer, pero si miramos allá arriba, Señor, ¿te agradó? Que el Señor nos ayude. Cuando estamos en comunión con Dios y los unos con los otros, entonces esa ofrenda llega delante de la presencia del Señor como olor grato a Cristo. La ofrenda conforme al corazón de Dios refleja el corazón de un verdadero adorador. Abel sabía cómo agradar a Dios por medio de las ofrendas, porque sabía para quién eran y cómo tenían que ser para que fueran aceptas. La actitud de Caín muestra que presentaba su ofrenda por obligación, no porque amaba agradar a Dios. La Escritura no ofrece detalles específicos de la ofrenda de Caín. Solo dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Verdad que sí? Pero mire cómo describe la ofrenda de Abel. De Caín dice una ofrenda. Pero la ofrenda de Abel la describe. Dice que trajo de los primogénitos lo primero, lo que Dios pedía. De lo más gordo, de lo mejor. La ofrenda es un reflejo del corazón. La ofrenda y la actitud con la cual se ofrece habla del corazón del ofrendante. La ofrenda de Caín refleja que había algo que no estaba bien en su corazón. Porque lo vemos en el verso 5, la parte B dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y en la versión Nueva Traduciente, mira cómo lo dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y luego le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Mire bien, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Quiere decir que no hizo lo correcto, que la ofrenda no era la correcta. Y luego le dice, el pecado está a la puerta, al acecho. Y mire cómo es el pecado, y ansioso por controlarte. Como está el pecado deseoso de controlarnos. ¿Eh? Pero tú sabes dominarlo y ser su amo. Usted y yo, como hijos de Dios, que tenemos el poder del Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el pecado está loco por volver a ser morada en nuestros cuerpos, pero el Señor nos recuerda, pero tú tienes poder sobre él. Ya él no se puede enseñorear. Cuidado, está a la puerta, le está dando cabida, detente, no siga, porque está deseoso por controlarte. El Señor es tan bueno, nos ama tanto, que nos advierte del peligro. Cada equivocación o error que cometemos es una oportunidad que Dios nos da para que reconozcamos nuestras faltas y vayamos a Él en arrepentimiento,
buscando ser escudriñado para poder identificar dónde está el problema y pedirle que en su misericordia nos ayude a cambiar. Cada error, vamos a seguir cometiendo errores. Lamentablemente vamos a seguir pecando porque estamos en esta carne, pero cuidado que no se convierta en una práctica, porque entonces no es agradable delante de Dios. Pero cada error, cada circunstancia que nosotros le fallamos al Señor es una oportunidad. El diablo la quiere usar para alejarnos de Dios, pero el Espíritu Santo la usa para decirnos, ven, porque fuera de mí, fuera de Cristo, nada puedes hacer. Solamente yo puedo hacerte entender el por qué te están saliendo las cosas como te están saliendo. Que todo me sale mal. Yo no pego una. Yo no quiere reconocer que hay algo mal en él. Yo no quiere reconocer que en mi corazón hay algo mal que no le agrada a Dios. Que cuando empezó, como nos dejamos llevar, hasta se nos olvidó cuándo comenzó. Pero al Espíritu Santo no se le olvida nada. Señor, pero ¿cómo esto empezó? ¿Cómo yo empecé a hacer esto? Y el Espíritu Santo viene y nos dice, ¿te acuerdas? Y nos lleva al escenario. Porque Él tiene videos que no los borra. Te recuerda cuando te pasó aquello, lo que te pasó y te molestaste. Y yo te dije, espera, que yo soy el que peleó por ustedes. Pero tú dijiste, no, ya es demasiado. Entonces ese demasiado fue el pecado que estaba allí. ¡Wow! Me dejó entrar. Señor nos ayude, hermano. La manera en que Caín presentó la ofrenda reflejó que había algo que no estaba bien en su corazón. Era obvio que había celo en su corazón por su hermano Abel. Se enojó al ver que la ofrenda de su hermano había agradado a Dios y la de él no. Esto causó enojo. Y el enojo, si no es sacado del corazón, se convierte en ira y la ira termina llevando a la muerte. Si no, dígame usted cuántas personas usted no ha escuchado, ya sea de cerca o de lejos, que en medio de una ira mató a alguien. Y así fue lo que sucedió desde el principio. El enojo no controlado, porque no es el hecho de que nos enojemos, es que no permitamos que el enojo se vaya a convertir en ira, porque no se lo entregamos al Señor, porque no pedimos perdón. Y eso es una palabra muy clara y muy importante, pedir perdón, porque el pedir perdón, el arrepentimiento es lo único que rompe las cadenas del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento para que esas cadenas de opresión, para que esa ira, para que ese enojo lo soltemos y le dejemos las cosas al Señor. Caín, enfurecido por el celo y la ira, terminó, ¿qué? Matando a su hermano Abel. Pero Dios le dio la oportunidad a Caín de que reconociera que estaba mal. Los versos 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que al final iba a ceder al pecado. Mire cómo lo dice. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si nos negamos a obedecer al Señor, entonces tengamos cuidado. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces tengamos cuidado. El enojo o el hecho de que no nos guste algo o no estemos de acuerdo no nos da derecho de reaccionar de la manera que queramos. Es que me provocó. Hermano, a nosotros nos podrán herir, pero nosotros decidimos si entra la amargura a nuestro corazón o no. Porque no estamos exentos. Pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios para decirle, sí, pero esto no me va a hacer daño a mi espíritu. Esto no le va a hacer daño a mi relación con Dios.
Yo quiero que cuando yo llegue delante de la presencia del Señor, ya sea en mi cuarto secreto o cuando llego a adorar con mis hermanos en la iglesia, yo pueda levantar mis manos libres, altas al cielo y saber que mi alabanza y mi adoración está llegando delante de la presencia de aquel que está esperando por ese adorador que le está buscando en espíritu y en verdad. Cuando hay algo en nuestro corazón, hermano, todo lo podemos testificar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo no puedo alabar con libertad. Yo no puedo levantar mis manos y entrar en la presencia de Dios. No puedo, porque hay algo en mi corazón que está aguantando la bendición de Dios, de que Dios se agrade con mi ofrenda. Puedo estar en el frente y ver cómo los demás disfrutan de la presencia del Señor y yo estar allí, tal vez tratando de empujar o tal vez quieta y decir, Señor, ¿qué pasa? Que no fluyo. Yo no quiero estar allí adorando ni en mi cuarto secreto ni en la congregación de los santos y saber que, Señor, porque cuando usted ha disfrutado, cuando usted ha gustado de la presencia de Dios, usted lo reconoce, usted la conoce. Usted conoce esa dulce presencia del Espíritu que está allí cuando estamos adorando y vienen esos vientos del Espíritu y como que nos acarician. Cuando nosotros hemos gustado de Dios, nosotros sabemos si estamos bien o mal delante de la presencia de Dios cuando estamos trayendo esas ofrendas. Y si realmente lo deseamos y lo anhelamos, mire, Señor, perdóname, tal vez fue esto que dije, tal vez fue esto que pensé, tal vez fue esto que hice, me lo estás trayendo, te lo entrego por completo, pero yo no quiero que nada ni nadie interfiera en la ofrenda que yo quiero traerte, Señor, con todo mi corazón. Dios le advirtió a Caín, le abrió los ojos para que reflexionara sobre lo que estaba pensando. Le hizo ver que la actitud de su corazón no era correcta al presentar su ofrenda. Que la ofrenda que había traído, él sabía que no era lo que Dios había pedido. Mas, si se negaba a hacer lo correcto, si se empeñaba a hacer las cosas a su manera, entonces le advirtió, ten cuidado. Hay alguien que siempre está a la puerta esperando su turno. Y no está esperando para entrar y hacer bien, sino todo lo contrario. Está esperando para manifestarse. Y eso es el pecado, la tentación. Porque la tentación no es pecado, pero acceder a la tentación sí. Y si hay algo que el diablo sabe hacer es esperar. Nosotros no tenemos paciencia, pero él sabe esperar. Ahora no fue, pero porque entra sutilmente. Entra por el celo, por el descontento. El enojo se apodera y la ira se va desarrollando en el corazón hasta que encuentra la oportunidad de manifestarse. Y a Caín le ocurrió exactamente lo que Dios le advirtió. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo mató. Vamos al fin del mensaje. En este día hemos aprendido que a través de la ofrenda de Caín y Abel, cómo el Señor pide que nosotros traigamos ofrendas y cómo estas ofrendas hablan y reflejan lo que hay en nuestros corazones. Que antes de aceptar la ofrenda, Dios primeramente mira ¿qué? Al corazón, al ofrendante. Y estamos dando comienzo al principio de este año. Apenas 8 días, ¿cierto? 9. ¿Estamos 9, 8? 8. ¿Okay? Y que Dios nos ha dado muchas promesas, tanto a ustedes individuales como a todos como congregación. Y si las luchas que hemos pasado en el pasado, el año pasado fueron fuertes, podemos decir que la palabra de Dios fue más fuerte. Porque la palabra de Dios vino a tiempo para que las cosas que el enemigo quiso traer para turbarnos no fructificaran. Oye, yo no sé si usted lo vio,
Pero cada vez que estábamos pasando por una lucha, allí enviaba a Dios a uno de sus siervos con su palabra. Y nos hablaba tan y tan claro y tan exactamente a la situación que estábamos pasando que ninguno podíamos negar que Dios estaba hablando a la congregación, que Dios estaba hablando a nuestras vidas. Así que Dios nos volvió a visitar. Fue el 31, fue el 29 de diciembre. ¿Cierto que fue domingo? Fue el último domingo. Y Dios volvió y visitó a esta casa. Con palabras, dejándonos saber que Él iba a restaurar, que Él iba a restituir y que esa lluvia tardía que nosotros pensábamos que nunca iba a llegar, Él prometía que llega. En el libro de Lucas, hermano, esto me llevó el Espíritu cuando estaba haciendo el mensaje, que cuando que narran el capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús lloró por Jerusalén, porque dice que vio a Jerusalén y lloró por ella. Se contristó en el Espíritu y lloró porque veía a Jerusalén, veía a ese pueblo al cual Él le había prometido que vendría el Mesías. Y no lo reconocieron. Y en ese llanto hizo una profecía sobre de ellos. Profetizó el destino que le esperaba porque no reconocieron su visitación. Ayúdame, Espíritu Santo. Dios ha dado mucha palabra a esta casa. Promesas hermosas, poderosas. No nos olvidemos de su visitación. No olvidemos todas las veces que Dios nos ha visitado. Y cuando le digo visitado, no quiere decir que Dios no está aquí, porque Dios siempre está en medio de su pueblo. Es que hay unas visitaciones especiales de parte de Dios que hace temblar nuestros corazones, haciéndonos ver que Él sí está con su pueblo. Reconozcamos cada día que el Señor nos ha visitado en esos momentos, en esos tiempos tan hermosos, y no tomemos la palabra que nos envió a través de sus profetas, a través de sus ministros, en poco. Procuremos guardarla en nuestros corazones y procuremos que nuestros corazones sean limpios y puros delante de Él. Que nuestras ofrendas sean un reflejo de nuestros corazones sinceros. Que nuestras ofrendas hablen de lo que hay en nuestros corazones, de querer agradar y honrar a Dios en todo. Que cuando Dios vea la ofrenda que nosotros como pueblo traemos delante de su presencia, como le dije, tanto en el lugar secreto como aquí en la congregación, el Señor pueda mirar el corazón de cada uno de nosotros, sus adoradores, sus ofrendantes, y diga, como dijo de Abel, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y miró Jehová con agrado al campamento y a su ofrenda. Señor, añada bendición a su santa palabra. No nos olvidemos que la ofrenda habla y es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Dios dio testimonio, siguió dando testimonio de esa ofrenda que un día Abel llevó delante de su presencia, y en Hebreos capítulo 11:4 da el testimonio diciendo: Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero déjeme ir al principio nuevamente. Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestras ofrendas tienen que ser en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos comenzando un año más, una jornada más. Y deseamos, Señor, traerte ofrendas que sean de olor grato a ti. Y entendemos, Señor, que para eso tenemos, Señor, que humillarnos. Tenemos, Señor, que, oh Señor, desprendernos de nosotros mismos, Señor. Y pensar y meditar, Señor, en lo que tú pides de nosotros, Señor. Que nuestros corazones sean limpios, que nuestros corazones en todo momento estén preparados, Señor, para ofrecerte a ti sacrificio vivo, Señor, que traiga, oh Señor, alabanza y gloria a tu nombre, oh Dios. Que reconozcamos que nosotros somos esa ofrenda, oh Dios. Porque la ofrenda mayor ya fue entregada en la cruz del Calvario, la cual tú aceptaste, y por eso hoy puedes aceptar nuestras ofrendas de alabanza y adoración, porque Cristo abrió el camino, Dios. Pero nosotros, Señor, tenemos que cuidar nuestros corazones. Señor, nosotros tenemos que cuidar, Señor, de llegar delante de ti en fe. Porque la fe es la única, Señor, que puede agradarte. La fe nuestra en el sacrificio de Cristo Jesús, que nos hace aceptos, que nos hace justos, Señor, que nos hace, oh Señor, aptos para entrar y ofrecer ofrendas, oh Señor, de adoración y de alabanza delante de ti. Prepáranos y ayúdanos, que todo lo que hagamos, Señor, sea una ofrenda grata, agradable a ti, de olor grato a Cristo, Señor, porque hemos entendido y reconocido lo que significan las ofrendas, oh Señor, delante de ti, oh Dios, nuestras ofrendas, oh Dios, que nos ofrendemos día tras día ante tu presencia, Señor, para que, oh Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en todo lo que hace tu iglesia. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén.